Valeria. Sí, doctor. Vea, voy a tener dificultad con el tema de compartir yo mismo la presentación y luego ir pasando, de modo que creo que es preferible que usted la comparta y yo simplemente le voy indicando cuándo pasarla, ¿sí? Sí, perfecto, me queda claro, doctor. Gracias. Muy buenos días, a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje le damos la más cordial bienvenida a la conferencia IPA. Este evento ha sido coorganizado con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así que en su nombre agradecemos a las personas que se conectan desde Perú, Latinoamérica, que nos acompañan a través de nuestras plataformas de Facebook Live, de Internet Live y de Zoom. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios de LinkedIn, que nuestro equipo recogerá las interrogantes y las trasladará a nuestros expositores. Y a continuación le damos una muy cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema del arbitraje y facultades del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen los magistrados Gustavo García de Bolivia, el doctor Hugo Gómez de Perú, el doctor Íñigo Salvador de Ecuador. Asimismo nos apoya en moderación el doctor Edgar Negra, el doctor es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de San Francisco y docente de esta misma universidad. Ejerce su profesión de abogado en las áreas de constitucional, contencioso administrativo, contencioso tributario y arbitrajes. Asimismo es árbitro de la Cámara de Comercio de Quito, de la Cámara Ecuatoriano Americano y de las cámaras de la producción de Azuay. El doctor es líder de la mesa normativa de la Comisión de Integridad Anticorrupción de la International Chambers of Commerce del capítulo de Ecuador y socio del Estudio Jurídico Gallegos Valareso y Neira, y es presidente del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje y recientemente designado ante el CIADI por la República del Ecuador. Doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda direccionar este panel. Muchas gracias, Valeria. Quiero decir que para mí es un honor participar en los eventos académicos que con tanto acierto organiza el Instituto Peruano de Arbitraje, no solo con relación a las materias que aborda, sino también a los panelistas que intervienen, como ocurre en el caso de hoy. Vamos a tratar un tema que tiene relevancia para este método alternativo de solución de conflictos, como es el tema de los roles del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los arbitrajes sobre derecho de la integración. Una materia que tiene relevancia en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y me complace mucho el tener que presentar a 3 magistrados del Tribunal Andino de Justicia para que aborden 3 ejes temáticos. El primero, la competencia arbitral del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina según su tratado de creación, a cargo del doctor Íñigo Salvador Crespo. El segundo tema que desarrollaremos es el de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia en los procesos arbitrales nacionales, a cargo del doctor Gustavo García Brito. Y finalmente, la infracción marcaria e incumplimiento contractual, el contrato de franquicia y el arbitraje, que será abordado por el doctor Hugo Gómez Apac, que también es magistrado de este tribunal. El doctor Íñigo Salvador Crespo es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Relaciones Internacionales con especialización en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, OEA, y fue Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Con una muy limpia trayectoria, tengo el gusto de conocer a Íñigo desde hace muchos años. Actualmente él se desempeña como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ha escrito numerosas obras, artículos especializados, tanto jurídicos como históricos, y es además autor de 2 novelas históricas. La primera, bajo el título Miércoles Santo, un caso de Nuño Olmos, escrito en el año 2013, editado bajo el sello de Paradiso, y 1822, la novela de la independencia, publicada bajo el sello editorial de Planeta en el año 2002, y ganadora del premio Joaquín Gallegos Lara, otorgado por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a la mejor novela publicada en Ecuador en el año 2022, que la recomiendo muy especialmente. Doctor Íñigo, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, querido Edgar. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Peruano de Arbitraje por esta gran oportunidad de participar en un foro tan importante. Me siento particularmente honrado de que esta, que es mi primera participación pública como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ocurra justamente en un foro tan prestigioso y al lado de 2 queridos amigos, los 2 tan experimentados magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mis colegas doctores Gustavo García Brito y Hugo Gómez Apac, y de un apreciado amigo y profesional como el doctor Edgar Neira, con quien me une una amistad antigua y que, como pueden ver ustedes ahora, se ha vuelto incluso un promotor de mi obra literaria. En efecto, yo escribo también novelas de ficción, pero hoy día voy a comenzar hablándoles de algo que, si bien no es ficción, está todavía en el campo de lo potencial, que es la competencia arbitral del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para hablar de este tema, por favor, la diapositiva número 1. La siguiente, por favor. Para hablar de este tema, recordemos que el otorgamiento de la función arbitral al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ocurre en 1996. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que fue suscrito en 1979, nos dice entonces que han transcurrido 17 años desde el momento en que se crea el tribunal hasta el momento en que se le confiere esta nueva competencia. Porque el tratado original otorgó pues al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina jurisdicción para resolver demandas en las acciones de nulidad e incumplimiento, que ustedes también conocen, la interpretación prejudicial, que ha sido tan útil para armonizar la aplicación del derecho andino en todos los países miembros, y el recurso por omisión. Esta ausencia de una jurisdicción arbitral desde el inicio hasta 1996 es deliberada. Ustedes recordarán que según la decisión 24, la famosa decisión 24 de 1970, conocida con el nombre de Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, expresamente se prohibía someter a jueces que no fueran los jueces nacionales de los países miembros receptores de la inversión cualquier controversia relativa a instrumentos relacionados con inversiones o transferencia de tecnología. Esta posición restrictiva subsistió incluso en la decisión 220 de 1987, subsistió hasta la adopción de la decisión 220 en 1987,
que reconoció la facultad de los países de legislar internamente sobre la forma de solucionar esas controversias. De modo que sigue siendo una facultad privativa de los estados y legislando a través de su propio derecho nacional. Y en 1991 esta posición es ratificada en la decisión 291. Sin embargo, como todos conocemos, en los años 90 prolifera en la subregión y de hecho en todo el continente americano y en el mundo entero la suscripción de los tratados bilaterales para la protección de las inversiones, en los cuales la forma de solución de controversias por antonomasia es la solución arbitral. Es así como en el protocolo de Cochabamba, suscrito en 1996, se introducen reformas al Tratado de Creación del Tribunal Andino y se le atribuye, entre otras, la competencia arbitral. Según el artículo 38 del Tratado Codificado, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla en este minuto, el tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que le sean sometidas por acuerdo entre las partes. Es muy importante señalar que hayan surgido entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Recordemos que el Sistema Andino de Integración lo componen las instituciones y órganos de la comunidad andina, como son el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal, el Parlamento Andino y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Pero también otros órganos adscritos, como son la CAF, la antigua, el Fondo Latinoamericano, FLAR, y el Convenio Hipólito Unanue sobre Salud. La Universidad Andina Simón Bolívar, con sedes en La Paz, en Sucre y en Quito, y el Convenio Socio Laboral Simón Rodríguez. Además de los consejos consultivos de empresarial, laboral, pueblos indígenas y de autoridades municipales. Como ustedes ven, entonces, son variados y múltiples los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, las controversias entre los cuales podrán ser sometidas a arbitraje según este artículo 38 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En segundo lugar, las controversias entre estos, es decir, los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, y terceros, en donde el punto de conexión con la comunidad andina, con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es que las controversias versen en torno a la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos suscritos entre esos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y terceras personas. De modo que en estos dos primeros tipos de controversias bajo la competencia arbitral del tribunal, el denominador común es que intervengan órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Y un tercer tipo de controversia son las controversias entre particulares, es decir, terceras personas ajenas al Sistema Andino de Integración, en torno a la aplicación o interpretación de contratos privados
que estén regidos por el ordenamiento jurídico comunitario. Según este artículo, serán las partes quienes decidan si el arbitraje será en derecho o en equidad. Y naturalmente, como todo laudo arbitral, el que emane del proceso arbitral sustanciado ante el tribunal andino será obligatorio, será inapelable y constituirá título ejecutivo a efectos de hacerlo efectivo donde quiera que sea necesario según las legislaciones internas de los países miembros. Podríamos decir entonces que existen dos bases materiales alternativas de la competencia del Tribunal Andino para su función arbitral. La una, ratione personae, una de las partes debe ser miembro o debe ser componente del sistema andino de integración. Y dos, ratione materiae, el contrato que da lugar a la controversia debe estar regido por el derecho comunitario. La siguiente diapositiva, por favor. Según la disposición transitoria segunda al Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina adoptada en 2001, correspondía pues, sin embargo esto hasta la fecha no ha ocurrido, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la Comisión de la Comunidad Andina y en consulta con el Tribunal Andino, adoptar una decisión en la cual se regule la sección quinta del capítulo tercero del tratado, es decir, todo lo que tiene que ver con la nueva competencia arbitral del tribunal. Sin embargo, como he dicho, el CAMRE y la Comisión no han realizado esta labor y por lo tanto, lamentablemente, el Tribunal Andino carece de unas normas de procedimiento y de una reglamentación adecuada para hacer efectiva esta nueva competencia que se le ha atribuido. Siguiente diapositiva, por favor. No obstante la anomia, la carencia de una norma procedimental, el tribunal ha recibido al menos 2 demandas por vía arbitral. Una en el proceso número 01, arbitraje 2018, en que un organismo, parte del sistema andino de integración, la Universidad Andina Simón Bolívar, demanda a la compañía Shekinah ITS, compañía limitada, por un supuesto incumplimiento de un contrato de adquisición e instalación de equipos de networking. Y otra en un proceso signado con el número 2-arbitraje-2018, en que la señora María Elena Aguirre Vaca demanda también a la Universidad Andina Simón Bolívar por un supuesto incumplimiento de un contrato de servicios administrativos. La siguiente diapositiva, por favor. En ambos casos, el tribunal, mediante auto, declaró inadmisibles las demandas a falta justamente de la norma reglamentaria que le correspondía expedir al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Y el tribunal dice, lo anterior, es decir, la falta de una norma procedimental, lo anterior impide que este órgano jurisdiccional pueda admitir y resolver controversias sometidas a su conocimiento en la vía arbitral, ya que su actuación debe respetar los principios de legalidad y de seguridad jurídica a los que se encuentra sometido. El ejercicio de potestades jurisdiccionales del tribunal, como la arbitral, se ha de sustentar en normas jurídicas que determinen, además de su competencia, la forma de ejercerla. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, a falta de una norma procedimental expedida por el órgano
competente para expedirla, en este caso el CAMRE, a propuesta de la comisión, el tribunal mal puede improvisar un mecanismo procedimental. Siguiente diapositiva, por favor. El tribunal, sin embargo, no solamente que establece este principio de legalidad y esta imposibilidad de suplir la carencia de una norma procedimental, sino que en los dos autos postula que tal reglamento, al que corresponde emitir al CAMRE, además de regular la competencia arbitral del tribunal, debería especificar que toda controversia a él sometida por esa vía ha de versar sobre la normativa comunitaria andina. Y dice, no basta, en este caso, que la Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador tenga la calidad de institución del Sistema Andino de Integración, es decir, lo que llamábamos antes competencia ratione materiae, para que el tribunal dirima la controversia en ejercicio de la función arbitral, sino que es necesario que la controversia misma verse, tal como ha sido mencionado, sobre la aplicación o interpretación del derecho comunitario andino. Esto en aplicación de los artículos 1 del Tratado de Creación y 4 del Estatuto del Tribunal, según los cuales la naturaleza del tribunal es de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los países miembros, siempre actuando para salvaguardar el derecho comunitario andino. Y sostiene la Corte Andina que no le corresponde a ella actuar como un tribunal ordinario conociendo causas netamente privadas, ajenas al derecho comunitario, pues esto contravendría la naturaleza de órgano supranacional y los fines para los cuales fue creado, específicamente el de salvaguardar el derecho comunitario. De modo que el tribunal, en estas dos sentencias, establece que para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pueda asumir su competencia arbitral, han de confluir los dos tipos de competencia. Competencia rationae personae, es decir, para las controversias en las cuales intervengan organismos o instituciones del sistema andino de integración, han de confluir la competencia rationae personae y la competencia rationae materia. En el tercer tipo de controversias sometidas a la competencia arbitral en función del artículo 38 del Tratado de Creación, no es necesaria esta confluencia. Sin embargo, el propio artículo habla de que los convenios, tratados y acuerdos privados entre terceras personas ajenas al sistema andino de integración sí que han de versar o estar sometidas al derecho comunitario andino. Siguiente diapositiva. Frente a esta anomia atribuible de alguna manera a los órganos directivos del sistema andino de integración, el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha propuesto a los cancilleres miembros del CAMRE en el año 2019 que se modifique la segunda disposición transitoria del Estatuto del Tribunal a efectos de que se permita al propio tribunal reglamentar la función arbitral prevista en la sección 5 del capítulo 3 del Tratado de Creación del Tribunal. ¿Quién mejor que el propio detentador de la competencia para regular la misma con pleno conocimiento de causa, a la luz de los recursos materiales, personales y jurídicos de que goza actualmente el tribunal? Y asimismo, siguiente diapositiva, por favor,
Y asimismo decía, en el año 2021 también se propuso que se conceda a los órganos e instituciones del sistema andino la oportunidad de pactar arbitraje ante el tribunal para resolver las controversias que puedan surgir entre estos organismos y terceros, devenidas de cualquier tipo de contrato, sin que éstas tengan que estar necesariamente limitadas a los aspectos regidos por el ordenamiento jurídico andino. Como ustedes podrán ver, la sola habilitación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para ejercer la competencia arbitral queda de alguna manera desequilibrada si a los propios miembros, órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración no se les faculta expresamente para pactar dicho arbitraje. Siguiente diapositiva, por favor. El tribunal también ha propuesto que se otorgue al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina competencia para resolver mediante arbitraje las controversias relativas a inversiones entre los países miembros y sus inversionistas. Y tanto en 2019 como en 2021 se ha insistido con esta propuesta de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en virtud de que ya se le ha conferido la jurisdicción arbitral, pueda convertirse en una especie de centro subregional para la solución de controversias relativas a inversiones por la vía del arbitraje. De modo que, dicho esto, creo que corresponde al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o al propio Tribunal de Justicia, si se le asigna esa facultad, si se le permite hacerlo expresamente, reglamentar la función arbitral que le ha sido dada a través del Tratado de Creación. Esto permitirá que las demandas que se presenten en el futuro puedan ser sustanciadas y no tengan que ser rechazadas a falta de una norma procedimental, y que la función arbitral del Tribunal Andino pueda consolidarse con el paso del tiempo y la presentación de nuevas demandas. Entonces el tribunal podrá, al tiempo de impartir justicia, revisar y desarrollar temas como el que he mencionado, el de la competencia del tribunal ratione materiae y ratione personae, posiblemente el tema de la necesidad de contar con una cláusula arbitral o acuerdo compromisorio, habida cuenta de que el artículo 38 expresamente hace referencia a que las controversias que le sean sometidas al tribunal deberán serlo por acuerdo entre las partes. Las sentencias del tribunal, los laudos del tribunal, en este caso, ya que estamos hablando de competencia arbitral, tendrían que versar sobre la propia naturaleza de la función arbitral en un tribunal organizado como tribunal judicial. Creo que este es un tema digno de discusión más profunda, puesto que el tribunal arbitral, en la medida en que está sometido a la voluntad de las partes, tanto la decisión de someter a arbitraje ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como el hecho de que el arbitraje sea en equidad o en derecho. Y probablemente la selección de los propios árbitros, todo esto propio de una jurisdicción arbitral, de las jurisdicciones arbitrales que todos conocemos, de alguna manera conflictúe con la constitución actual del tribunal, que es un tribunal permanente, constituido por 4 magistrados designados por periodos de 6 años y reelegibles incluso por 6 años más. O sea, más permanente que eso es difícil encontrar. Entonces, de alguna manera, habría que compatibilizar la
jurisdicción arbitral con la estructura actual del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La atribución al tribunal de una competencia arbitral para resolver conflictos entre inversionistas y los estados de la subregión, o incluso terceros estados que deseen escoger nuestro tribunal como tribunal arbitral, dependerá no solamente de que el tema sea debidamente reglamentado por la instancia correspondiente de la CAN e incluso por la vía jurisprudencial, sino sobre todo de que la iniciativa inspire confianza a los inversionistas y a los estados, a fin de que acepten pactar arbitraje ante el tribunal. Principalmente en base a la calidad de una lista de árbitros, sin duda, para ser competitivo, para ser atractivo como un foro de solución de controversias por la vía arbitral, la lista de árbitros, al igual que las listas de árbitros de otros centros arbitrales, tiene que ser de óptima calidad y tiene que incluir a árbitros que sean conocidos por sustentar posiciones tanto en algunos casos favorables a los inversionistas, como en otros casos favorables a los estados receptores de la inversión, pero que sobre todo sean árbitros conocidos por su probidad, por su imparcialidad. Una de las críticas que se hace a algunos centros arbitrales es justamente aquella de que en muchos de ellos los árbitros pertenecen fundamentalmente a países de los cuales provienen los inversionistas y que por lo tanto suelen ser más afines a las posiciones de los inversionistas que a las de los estados. Esto simplemente se soluciona a través de una selección adecuada de los árbitros, en donde la característica principal sea una absoluta imparcialidad, sea de donde sea que provengan como país de nacionalidad. El centro arbitral tendrá que ser eficiente en la prestación de sus servicios. Eso es muy importante. Una de las razones por las cuales se selecciona el arbitraje frente a la posibilidad de someterlo a tribunales nacionales es justamente la mayor rapidez y la eficiencia con que el arbitraje, en teoría, debería funcionar. La predecibilidad de sus fallos es otra cosa muy importante como una característica que haga atractivo a este centro. Es decir, tiene que ver tanto con la calidad de los árbitros como con la aplicación clara de las normas jurídicas aplicables a la controversia en particular. Doctor Íñigo, discúlpeme, el instituto me ha enviado un mensaje por interno indicándonos que tiene 2 minutos para concluir. Lamento la interrupción. No, en absoluto. Estoy por decir la última de los requerimientos que debería tener nuestro tribunal para ser una sede arbitral, un centro arbitral eficiente, y es que, contrariamente a lo que se establece en el artículo 38, que dice que los fallos o los laudos del tribunal serán inapelables, creo que es importante que el esquema arbitral de la Comunidad Andina prevea una instancia de anulación de sus laudos dentro de su propia estructura, tal como existe en el ámbito del CIADI, y no que los laudos que tengan que ser anulados o cuya anulación se solicite, tengan que serlo por los tribunales de apelación de los Estados miembros. Pues bien, esto es lo que he podido compartir con ustedes en relación a la jurisdicción arbitral del tribunal. Como bien ven ustedes, está todo por hacer. Es un debate en curso. Y creo que cualquier sugerencia que nosotros, como magistrados del tribunal, si se nos asigna la facultad de reglamentar esta jurisdicción arbitral, cualquier sugerencia que ustedes puedan hacernos será agradecida y bienvenida. De modo que
Les agradezco mucho por su atención. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, doctor Íñigo Salvador, por su exposición muy clara en un tema que tiene particular relevancia para el arbitraje, como es este de la competencia arbitral que según el Tratado de Creación se ha reservado a favor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Vamos a tener la siguiente charla a cargo del doctor Hugo Gómez Apac. Él es abogado de la República del Perú, magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y nos abordará un tema de particular importancia como es el de la infracción marcaria, incumplimiento contractual, el contrato de franquicia y el arbitraje. Doctor Gómez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Neira. Muy buenos días a todos los que están presentes en esta plataforma Zoom. Mi saludo a mis queridos colegas, los magistrados Íñigo Salvador y Gustavo García. En efecto, voy a tratar esta mañana lo referido a la infracción marcaria y la vinculación que tiene este concepto cuando la infracción deriva, al parecer, presuntamente, del incumplimiento contractual en un contrato de franquicia en el que se ha pactado el arbitraje. Voy a hacer referencia a dos interpretaciones prejudiciales, la 45 IP 2020, que es del 13 de enero de este año, y también a la 15 IP 2020, que es del 6 de mayo del año pasado. Y para poner en contexto, voy a mencionar un poco las preguntas que hizo el juez consultante con relación a esta materia para que vean cómo es que así el tribunal abordó esta figura. La autoridad consultante fue la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que le preguntó al tribunal lo siguiente. Primera pregunta. ¿Existiría infracción a los derechos de propiedad industrial por el uso de una marca nominativa y figurativa cuando las partes en controversia han celebrado un contrato de franquicia y este ha sido terminado de manera unilateral por el franquiciante? Segunda pregunta. Al dirimir la controversia, ¿podría la autoridad nacional competente interpretar el contrato de franquicia que dio lugar al uso de una marca nominativa y figurativa por parte del demandado a efectos de determinar si la terminación unilateral por parte del franquiciante fue válida? Y la tercera pregunta fue esta. ¿Podría la autoridad nacional competente o el juez que conoce una acción por infracción de derechos de propiedad industrial pronunciarse sobre la validez de un contrato de franquicia cuando las partes de común acuerdo estipularon que las controversias contractuales serían dirimidas por una autoridad extranjera, haciendo referencia a un arbitraje internacional? Estas tres preguntas tienen relación con el siguiente escenario. Imaginemos un contrato de franquicia. Tenemos al franquiciante y al franquiciado. El franquiciante entrega diversos elementos a franquiciados y entre ellos el uso de la marca a través de un acuerdo de licencia de uso de marca. El acuerdo de licencia de uso de marca forma parte del contrato de franquicia. Por lo tanto, tenemos en este escenario, en este contrato de franquicia, al franquiciante titular de la marca y al franquiciado que va a usar la marca, además de otros elementos. El franquiciante es al mismo tiempo un licenciante del uso de la marca, porque es el titular de la marca, y el franquiciado es un licenciatario que va a usar la marca en el negocio, que pueden ser pues para hamburguesas, para este tipo de negocios en los cuales se suele celebrar contratos de franquicia. Ahora, últimamente, por ejemplo, a propósito del Perú, para la exportación de la gastronomía peruana se está utilizando mucho el contrato de franquicia, precisamente para que restaurantes peruanos estén instalados pues, en Bogotá, en Quito y en otras ciudades. Ese es el escenario. En este escenario, asumamos también que se ha estipulado el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Se ha pactado el arbitraje como mecanismo de solución de controversias. De tal manera que
sería un tribunal arbitral, un tribunal de arbitramiento, el que resolvería controversias vinculadas, por ejemplo, al incumplimiento de las obligaciones de las partes, al incumplimiento de las prestaciones y eventualmente vinculado a una resolución contractual por incumplimiento de las prestaciones, por incumplimiento de las obligaciones. En ese contexto, ahora quiero que ustedes asuman lo siguiente, que el franquiciante o licenciante asume que el franquiciado está incumpliendo sus obligaciones, que ha incurrido en un incumplimiento contractual. Y por lo tanto va a aplicar el franquiciante la cláusula que estipula la resolución unilateral del contrato por incumplimiento contractual. En consecuencia, para el franquiciante, en atención al que el franquiciado habría incumplido el contrato, habría incumplido alguna de las prestaciones, imagínense los pagos correspondientes, o el uso, como debió haber usado la marca, o cualquier otra obligación que forme parte del contrato de franquicia, el franquiciante considera que ha habido un incumplimiento contractual y por lo tanto procede a efectuar la resolución del contrato de manera unilateral. Por lo tanto, para el franquiciante ya no habría relación contractual, ya no habría el contrato de franquicia, y si la otra parte, el franquiciado, seguiría usando la marca, estaría incurriendo, según el franquiciante, en una infracción marcaria. Entonces, fíjense, ahí está la vinculación de este tema. Voy a repetirlo para que se entienda con claridad. El franquiciante asume que el franquiciado, el licenciatario, ha incumplido alguna de sus obligaciones. Y este incumplimiento contractual le da la potestad, la facultad al franquiciante para resolver unilateralmente el contrato. Habiéndolo hecho, para el franquiciante ya no hay relación contractual. La relación contractual se extinguió para el franquiciante. Por lo tanto, si el franquiciado sigue usando la marca por virtud del contrato de franquicia, para el franquiciante habría una infracción marcaria. Ahora hay que ponernos del lado del franquiciado. El franquiciado, el licenciatario, considera que no ha incumplido el contrato, que no ha incumplido ningún contrato, que él está cumpliendo con todas sus obligaciones. Por lo tanto, no procede esta resolución unilateral del contrato y la relación contractual está vigente. Por lo tanto, él tiene derecho, por virtud del contrato de franquicia que sigue vigente para él, a seguir usando la marca y en consecuencia no habría infracción marcaria. Fíjense que el asunto es muy interesante porque nos lleva a que la figura de la infracción marcaria prevista en la decisión 486 del régimen común de propiedad industrial con un asunto contractual en el cual lo que hay que dilucidar es si se han cumplido o no las obligaciones y si esto ha generado o no una resolución contractual y por lo tanto si está vigente o no la relación contractual. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en una interpretación previa a la que voy a hacer análisis, esta que había yo mencionado, la interpretación prejudicial 15 IP 2020 del 6 de mayo de 2022, tuvo una figura similar. O sea, esta cosa es algo frecuente. Entonces, tuvo una situación similar en la cual se le preguntó algo mucho más sencillo. Se le preguntó lo siguiente al tribunal. Si el juez que va a resolver si hay o no infracción marcaria, puede pronunciarse o no sobre la resolución del contrato. Eso fue lo que se le preguntó al tribunal. Y esto porque, a propósito de que la audiencia creo mayoritariamente es peruana, me parece, la figura de la infracción marcaria no solamente se canaliza a través de un procedimiento administrativo sancionador como ocurre en Perú, sino que puede también canalizarse a través de un proceso judicial, un proceso civil, un proceso jurisdiccional. Entonces hay que estar pendientes de que depende del ordenamiento del país andino que regule la figura de la infracción marcaria, si lo quiere hacer a través de un procedimiento administrativo sancionador o lo quiere hacer a través de un proceso judicial, un proceso civil. Ambas vías son idóneas para esta materia. El legislador andino estableció la figura de la infracción marcaria, pero no obligó a los países a utilizar una vía o la otra. Podrían utilizar cualquiera de las dos. Y de hecho, los países utilizan en algunos casos una y en algunos casos la otra. Entonces, cuando le preguntan al tribunal, fíjense, en la primera interpretación prejudicial estaban preguntando si el juez
no la autoridad administrativa, si el juez que va a resolver la infracción marcaria, la demanda por infracción marcaria, tiene o no competencia para pronunciarse previamente sobre la resolución del contrato. Y la pregunta tenía sentido porque obvio que esta infracción marcaria está supeditada a si ha habido o no una resolución del contrato. Porque fíjense, si no hay incumplimiento contractual y por lo tanto no cabe la resolución del contrato y por lo tanto el contrato está vigente, el franquiciado tiene derecho a usar la marca por virtud del contrato de franquicia que está vigente y en consecuencia no está incurriendo en infracción marcaria. Por el contrario, si hubo incumplimiento contractual y por lo tanto cabía la resolución unilateral del contrato y por lo tanto se extinguió la relación contractual, a título de que el franquiciado estaría usando la marca, estaría incurriendo en una infracción marcaria. Entonces, si se dan cuenta del ejemplo, la infracción marcaria está supeditada 100% a la vigencia del contrato. Por eso es que el juez preguntó, porque el juez se dio cuenta, el juez consultante, que para ver si había infracción marcaria o no, primero tenía que determinarse si el contrato estaba vigente. Porque si el contrato estaba vigente, no hay infracción marcaria. Si el contrato no está vigente, hay infracción marcaria. Pero cuando el juez preguntó esto en la anterior interpretación prejudicial, le hizo la pregunta muy sencilla al tribunal porque le dijo, si el juez, no la autoridad administrativa, si el juez. Y el tribunal lo que respondió fue que en efecto sí, el juez tiene toda la competencia para determinar si el contrato está vigente o no, para de ahí determinar si había infracción marcaria o no. Porque estábamos en el escenario en que un juez, un funcionario de la judicatura, es el que está analizando la infracción marcaria. Y como juez, por supuesto, que tiene la competencia para verificar si ha habido o no incumplimiento contractual, si por lo tanto correspondió o no la resolución del contrato, por lo tanto, si el contrato estaba vigente o no, y dependiendo de ello, si había o no infracción marcaria. Repito, si no hubo incumplimiento contractual, el contrato estaba vigente. Si el contrato estaba vigente, no hay infracción marcaria porque el franquiciado, el licenciatario, tenía derecho a seguir usando la marca por virtud del contrato de franquicia. En cambio, si había habido incumplimiento contractual y por lo tanto correspondía a la resolución del contrato y este se había extinguido, sí había infracción marcaria porque ya no había título por el cual el franquiciado o licenciatario podía estar usando la marca porque ya no era franquiciado, ya no era licenciatario, en la medida en que se había resuelto el contrato. En la segunda interpretación prejudicial, que es la que mencioné, la 45 IP 2020, es donde se hacen las preguntas que yo mencioné al inicio, porque ahí el escenario ya es más complicado, porque es cuando la autoridad administrativa es la que conoce la infracción marcaria. Entonces, ahí sí nos lleva a un escenario mucho más complejo, porque mientras que en primer caso era la misma autoridad jurisdiccional, un juez, el que va a resolverlo todo, es decir, tanto si hay o no, si está vigente o no el contrato, y al mismo tiempo determinar si hay infracción marcaria, en la interpretación prejudicial 45 IP 2020, la situación es mucho más compleja porque nos pone el escenario en el que sería una autoridad la que ve la infracción marcaria, la autoridad administrativa, a través de un procedimiento administrativo sancionador, y otra autoridad, la arbitral, la que vería o no la resolución del contrato y si había o no incumplimiento del contrato. ¿Qué es lo que dijo el tribunal sobre este tema? Lo que dijo fue lo siguiente. En primer lugar, si en efecto estamos en una situación en la que la vigencia del contrato es determinante o no para determinar la infracción marcaria. Porque la infracción marcaria podría deberse a varias razones, pero quiero que contextualicemos el asunto en el que la única razón por la cual se imputaría infracción marcaria es la resolución del contrato. Es decir, es la extinción de la relación contractual por incumplimiento de las obligaciones del franquiciado o licenciatario. En ese escenario, un primer tema que tenemos que mencionar es que el tribunal reconoció que en efecto, tal como ya lo había adelantado en la anterior interpretación prejudicial, pero ahora con mayor precisión, estamos en un escenario en el cual la infracción marcaria está supeditada a la existencia o no del contrato, a la vigencia o no del contrato. Si el contrato está vigente,
no hay infracción marcaria. Si el contrato no está vigente, si está vigente, no hay infracción marcaria, y si no está vigente, hay infracción marcaria. Esto evidentemente implicó un análisis mayor porque el legislador andino, cuando pensó en las infracciones marcarias, no pensó en relaciones contractuales, sino en relaciones extracontractuales. Situaciones en las cuales tenemos a un tercero utilizando la marca o una idéntica o similar a la del titular. O sea, no es que haya un contrato. Entonces, muchas de las infracciones marcarias están pensadas en las que un tercero, ajeno al titular de la marca, está usando el signo distintivo del titular de la marca o uno muy parecido, uno que lleva error y confusión para los consumidores. Es decir, no hay una relación contractual. En cambio, en el ejemplo que les estoy dando, la infracción marcaria deriva de un incumplimiento contractual, lo cual ameritaba pues que el tribunal profundizara la interpretación jurídica a efectos de dilucidar la situación que tenía en manos. ¿Qué fue lo que dijo el tribunal? El tribunal lo que dijo fue lo siguiente. Si las partes han pactado el arbitraje para resolver las controversias, por ejemplo, vinculadas con la validez del contrato, la interpretación del contrato, el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y por lo tanto la resolución del contrato, es el árbitro, el tribunal arbitral, el competente para dilucidar tal materia. No la autoridad administrativa que vaya a conocer una infracción marcaria, sino la autoridad arbitral. Y si el caso se hubiera pactado que fue el juez, el Poder Judicial, pues sería el juez. Entonces, el primer tema que desarrolló el Tribunal Andino fue que tenía que seguirse lo pactado por las partes en el contrato de franquicia para determinar quién sería la autoridad jurisdiccional competente para determinar sobre la validez del contrato, sobre la resolución del contrato, sobre el cumplimiento de las prestaciones. Si pactaron el Poder Judicial, al Poder Judicial le compete. Si pactaron un tribunal arbitral, el tribunal arbitral sería el competente. En consecuencia, si el tribunal arbitral, luego de analizar el tema, llegara a la conclusión de que no hubo incumplimiento contractual y por lo tanto el franquiciante no tenía ningún derecho a resolver el contrato está vigente y no hay infracción marcaria. Si el tribunal arbitral, en cambio, llega a la conclusión contraria de que sí hubo incumplimiento contractual y por lo tanto el franquiciante sí tenía derecho a resolver el contrato, por lo tanto el contrato se había extinguido, ya no había relación contractual, y si la otra parte seguía usando la marca, lo hacía como infracción marcaria. Este razonamiento llevó también luego a comparar cuál es el rol que tiene la autoridad administrativa. Y lo que el Tribunal Andino dijo es que la autoridad administrativa no puede fallar en un sentido distinto al que ha fallado la autoridad jurisdiccional, sea la autoridad jurisdiccional un juez, sea la autoridad jurisdiccional un tribunal arbitral. Por lo tanto, en el supuesto que el tribunal arbitral hubiera llegado a la conclusión de que no ha habido resolución contractual, por lo tanto, el contrato está vigente, o sea, no ha habido incumplimiento y no ha habido resolución contractual y el contrato está vigente, no habría razón para que una autoridad administrativa se arrogue la competencia de decir que hay infracción marcaria. No habría razón para eso. En el supuesto de que el tribunal arbitral llegara a la conclusión de que sí hubo incumplimiento contractual, sí procedió a la resolución del contrato y por lo tanto la relación contractual se extinguió, la autoridad administrativa solo declararía tal situación. Solo declararía que hay una infracción marcaria, pero como consecuencia de lo resuelto por la vía jurisdiccional. Entonces, como se ve, en este caso, en la medida que la infracción marcaria está supeditada 100% a la vigencia o no del contrato, corresponde a la autoridad pactada en el contrato que determine si el contrato está vigente o no. Lo que no cabe es que, por ejemplo, en un supuesto como el que les estoy relatando, que todo está supeditado a la vigencia del contrato, si el tribunal arbitral ha dicho el contrato está vigente y por lo tanto se deduce que no hay infracción marcaria, no habría razón para que la autoridad administrativa diga que sí hay infracción marcaria. No tiene ningún sentido.
Y más bien, si el tribunal arbitral ha confirmado el incumplimiento contractual y confirmado la resolución del contrato y confirmado que no hay la relación, que ya se extinguió la relación contractual, la autoridad administrativa solo tiene una función declarativa, de constatar tal hecho. O sea, constata el pronunciamiento jurisdiccional y en virtud de ese pronunciamiento jurisdiccional verifica que ha habido infracción marcaria. Entonces, eso fue lo que señaló el tribunal, mencionando claramente que lo que hay que atenerse es primero cumplir con la voluntad de las partes. La autonomía privada configuró el contrato, la autonomía privada determinó la cláusula compromisoria, la autonomía privada determinó la competencia de un tribunal arbitral para determinar este tipo de controversias, y eso es lo que hay que respetar. Y ahí el mensaje fue claro para las autoridades administrativas, que tienen que respetar lo que diga la autoridad jurisdiccional, sea que ésta sea el Poder Judicial, sea que este sea un tribunal arbitral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gómez, por su exposición. A continuación, y sin mayor preámbulo, voy a anunciar el tercer tema de este panel, que estará a cargo del doctor Gustavo García Brito. Él tratará sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en procesos arbitrales nacionales. El doctor Gustavo García es abogado de la República de Bolivia, es un experto en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es magíster en Derecho Internacional Económico, candidato a doctor en Estudios Internacionales. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y profesor de la Maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. También es catedrático de la Maestría en Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad de San Francisco de Quito y de la especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño, Colombia. Voy a pedir entonces al doctor Gustavo García que haga su exposición, dándole una cordial bienvenida a este panel del Instituto Peruano de Arbitraje. Muy buenos días, estimado Edgar. Muchísimas gracias por tu gentil presentación. Agradezco al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación. Para mí es un honor estar acá y, por supuesto, también agradecer y aprecio mucho el ser parte de este panel con mis colegas, los muy apreciados magistrados Íñigo Salvador y Hugo Gómez. El día de hoy me voy a referir a 4 temas digamos, muy concretos en relación a lo que ya anunciaba Edgar. En principio, el mecanismo de interpretación prejudicial. En segundo lugar, la noción de los árbitros o tribunales arbitrales como jueces nacionales a los efectos únicamente de hacer consultas prejudiciales al tribunal andino. En tercer lugar, sobre el alcance de la obligación que tendrían los árbitros en esa condición de hacer consultas prejudiciales. Y finalmente, cuál ha sido la modulación de esta obligación o de este alcance a la luz de la jurisprudencia del tribunal y especialmente a la luz de la reciente adopción del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y cómo esto de alguna manera coadyuva, por supuesto, también en la labor que pueden realizar los tribunales arbitrales o los árbitros. Partimos entonces con el primer tema del mecanismo de interpretación prejudicial y con una noción que la venimos repitiendo siempre y que ha sido una de las construcciones más importantes desde mi punto de vista de la labor interpretativa que ha hecho el tribunal. Y es básicamente entender a la comunidad andina no solamente como un proceso de integración económica y social, sino fundamentalmente como una comunidad jurídica, una comunidad de derecho que tiene pues un ordenamiento jurídico vinculante de aplicación inmediata y con eficacia directa en los 4 países miembros de la CAN. Que este ordenamiento jurídico que regula fundamentalmente aspectos relacionados con el derecho económico, el comercio internacional, los tributos, la propiedad industrial, la competencia, algunos aspectos de transporte, en fin, debe aplicarse de manera uniforme y coherente en los 4 países miembros. Y para ello, para que todo este conjunto normativo pueda aplicarse de manera uniforme, es que desde el inicio de la creación del Tribunal Andino se estableció el mecanismo de la interpretación prejudicial. Este es un mecanismo de colaboración entre autoridades nacionales y el Tribunal Comunitario que tiene precisamente este propósito de que todas las veces que la norma andina va a ser aplicada por las autoridades nacionales, especialmente para resolver controversias en sede nacional, debe hacerse una consulta al Tribunal Andino
para que sea este tribunal, como el intérprete supremo de la norma comunitaria, quien establezca el objeto, el contenido y alcance, no solamente de las normas, sino de las instituciones reconocidas en el derecho comunitario y de aquellos temas específicos que están debidamente previstos en la normativa comunitaria andina. Sobre la base de esta interpretación prejudicial, a través de un ejercicio hermenéutico colaborativo, luego serán las autoridades nacionales administrativas, jurisdiccionales, lo que incluye a los jueces y también a los árbitros, quienes van a resolver las controversias en los casos concretos y quienes al final del día van a decidir acerca de la tutela de derechos reconocidos en la normativa comunitaria andina. Este mecanismo ha venido funcionando de manera ordenada durante toda la vigencia del Tratado de Creación y sobre todo durante los casi 39 años de efectivo funcionamiento del tribunal, y esta interpretación prejudicial ha constituido un eslabón muy importante en la consecución de los objetivos y la finalidad del proceso de integración. Ha permitido verdaderamente generar sinergia y cohesión entre los diferentes actores públicos y privados en pro de la debida aplicación de la norma comunitaria y en pro de la consecución de los objetivos del proceso de integración andina. Evidentemente, propiedad industrial ha sido una de las materias que más se ha desarrollado y en la cual, por supuesto, los abogados que defienden los intereses de sus clientes, las autoridades administrativas, los jueces nacionales y el tribunal, hemos venido construyendo a lo largo de los años una sólida jurisprudencia sobre cómo debe interpretarse y aplicarse el derecho comunitario. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo otras materias también han sido importantes en el desarrollo de esta jurisprudencia. Desde hace algunos años la materia aduanera ha generado un movimiento muy interesante, también la materia tributaria, hemos tenido interpretaciones en materia, por supuesto, también de libre competencia, algunos aspectos vinculados con la inversión, el transporte, en fin, el número de materias sobre la base de las cuales se han ido planteando juicios a nivel nacional, apoyados en el derecho comunitario y sobre los que el tribunal se ha pronunciado mediante interpretaciones prejudiciales, sin lugar a duda se ha ido ampliando. ¿Y en qué momento surge la pregunta de si los árbitros o los tribunales arbitrales pueden actuar como jueces nacionales a los efectos únicamente de hacer consultas prejudiciales al tribunal? ¿O en qué momento surgió la duda de si tenían esta obligación de hacerlo? Claro, en aquellos casos en los que deban resolver una controversia aplicando la norma comunitaria. Y esta discusión se dio hace mucho tiempo en la República de Colombia, básicamente en el año 2006, cuando empresas de telecomunicaciones habían suscrito unos contratos privados que tenían como derecho material el derecho comunitario que establece la obligación de interconexión de sus redes para el transporte de la señal de telecomunicaciones. Entonces eran dos empresas, una empresa pública y unas privadas, que habían celebrado 3 contratos para la interconexión de sus redes. Y estas empresas, en el marco de esos contratos privados, habían establecido como mecanismo de solución de controversias los tribunales arbitrales. Llega a existir un conflicto vinculado con el precio y el equilibrio contractual en cuanto al pago que debían hacer cada una de las empresas por la utilización de la red de la otra. Estos casos llegan a 3 tribunales arbitrales en Colombia, se resuelven de una manera y frente a estos 3 laudos arbitrales, la empresa que perdió en esos casos plantea una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, solicitando la nulidad de los laudos en una acción extraordinaria. Y en ese momento el abogado de la empresa señala lo siguiente, le dice al Consejo de Estado, tú vas a decidir sobre la nulidad de estos laudos que han sido emitidos sobre la base del derecho comunitario. Tú tienes que hacer una consulta prejudicial como órgano judicial al Tribunal Andino antes de resolver la nulidad de los laudos. El Consejo de Estado entiende que no está obligado a hacerlo porque no está actuando como un juez de instancia y sí para resolver una acción extraordinaria de nulidad de laudos y decide no formular consultas prejudiciales. Finalmente, el Consejo de Estado confirma estos 3 laudos. Frente a estas 3 sentencias de confirmación de los laudos, la empresa plantea una acción de incumplimiento contra la República de Colombia porque a través de estas sentencias del Consejo de Estado se habría incumplido la obligación de solicitar la interpretación prejudicial al tribunal, lo que podría ocasionar un escenario de inseguridad jurídica y sobre todo de falta de una aplicación coherente y uniforme de la norma comunitaria. Llega este caso al tribunal, es el proceso 03AI-2010, la famosa sentencia ETB contra Colombia, y en ese caso el tribunal analiza en primer lugar si el Consejo de Estado estaba o no obligado
a solicitar la consulta prejudicial. Llega a la conclusión de que no lo estaba porque evidentemente era un recurso extraordinario. Sin embargo, el tribunal señala lo siguiente y le dice al Consejo de Estado, si bien es correcto que no hayas tú solicitado la consulta, tú debiste haber actuado como un juez comunitario, colocarte el sombrero comunitario y anular los laudos, porque quien en realidad tenía la obligación, y es la primera vez que se dice esto por parte del tribunal, era el tribunal arbitral. En la medida en que ese tribunal arbitral estaba actuando como una autoridad jurisdiccional, ejerciendo jurisdicción en nombre del Estado y resolviendo una controversia sobre la base del derecho comunitario en única instancia. En consecuencia, al ser un tribunal arbitral en derecho, que va a resolver una controversia de particulares aplicando el derecho comunitario y en única instancia, ellos eran los que estaban obligados, sobre la base del artículo 33 del Tratado y 123 del Estatuto, a formular una consulta prejudicial. Declara el incumplimiento del Estado y es la primera vez que se reconoce que los árbitros en derecho con estas características tienen la obligación de hacer la consulta. Esto, por supuesto, modificó de alguna manera el escenario en el cual se desarrollaban los arbitrajes a nivel nacional, sobre todo en aquellos casos en que debían resolver aplicando la norma andina. En algunos casos hubo voces que señalaban que se había generado una nueva causal de nulidad por vía jurisprudencial, habían algunos criterios favorables a que evidentemente si los árbitros van a aplicar la norma andina, tiene lógica que hagan la consulta prejudicial al tribunal, quizás también habían voces críticas, en fin, pero en definitiva fue a través de esta sentencia que hubo este primer reconocimiento, a partir del cual los distintos tribunales arbitrales en los 4 países empezaron a formular consultas prejudiciales al tribunal. Vean ustedes que el objetivo fundamental del Tribunal Andino al momento de establecer esta línea jurisprudencial no es otra que cumplir la finalidad de la interpretación prejudicial, es decir, asegurar que en todos aquellos casos en los que se aplique la norma andina, esta sea interpretada de manera uniforme y coherente y que, por supuesto, la tutela de los derechos de los ciudadanos andinos en los 4 países a través de la actuación de las autoridades administrativas, judiciales o arbitrales, tenga, por supuesto, el mismo sustento jurídico, que no es otra cosa que el criterio que pueda dar el tribunal a través de sus interpretaciones. Claro, en algún momento llegó también a pensarse, bueno, esto puede generar una demora en los procesos arbitrales que por su esencia deben ser resueltos de manera más rápida. Y es evidente que en algunos casos generó la preocupación de si bastaba que en el proceso arbitral en el cual se estaba discutiendo un tema, si bastaba que se nombrara una norma andina o se alegara su aplicación para que los árbitros tuvieran que suspender el trámite y pedirle una interpretación prejudicial al tribunal. Y un poco sobre la base de estas preocupaciones y el tribunal siempre escuchando y siempre atento a lo que sucede en la comunidad jurídica de los 4 países, fue que con posterioridad, a través de su jurisprudencia también, fue de alguna manera modulando la obligación que tienen los árbitros para hacer la consulta. Y yo recuerdo que en el año 2021 llega una interpretación prejudicial del Centro de Arbitraje de acá de la Cámara de Comercio de Quito, un caso sobre derechos de autor, la interpretación prejudicial 01 IP 2021, el caso Guayasamín, en el cual lo que se estaba discutiendo en realidad eran aspectos de derechos disponibles. Lo que se estaba discutiendo era la cuantía, básicamente, de las regalías que deberían ser otorgadas a los herederos del famoso pintor Guayasamín por parte del taller Guayasamín, que era el encargado un poco de gestionar sus obras y la comercialización de las mismas. Y claro, en ese caso se utilizó como argumentos de ambas partes la decisión 351 y un poco sobre los alcances de los derechos de autor y sobre el tema de cómo se da el pago de las regalías. Sin embargo, en el caso concreto no se estaba discutiendo acerca del objeto, el contenido o alcance del derecho comunitario. Y como les mencionaba al inicio, lo que se estaba discutiendo eran derechos disponibles sobre cómo debería, al final del día, delimitarse el tema de del pago de regalías. De tal forma que en ese caso el tribunal señala lo siguiente. Si bien es cierto y ratifica que los árbitros en derecho, los tribunales arbitrales, que van a resolver una controversia aplicando la norma andina, tienen la obligación de hacer la consulta prejudicial, porque ya fue reconocido por la jurisprudencia, sin embargo ahí se modula esta obligación y se señala que solo será necesario que hagan la consulta en aquellos casos en los que los árbitros, para resolver una controversia concreta, tengan que establecer, crear o aplicar un criterio jurídico vinculado con la norma andina.
Pero si por el contrario la controversia, o para resolver la controversia, los árbitros no tienen que establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo del derecho comunitario, sino que si bien se van a apoyar en la norma andina, quizás van a resolver, o el fondo de la controversia es sobre derechos disponibles, pues en esos casos naturalmente no corresponderá que se haga una consulta prejudicial. De tal manera que a partir del caso Guayasamín hay una mayor precisión sobre en qué momento los árbitros deben hacer la consulta al tribunal andino. Y para ponerles un ejemplo, si lo que se está discutiendo al final del día es, por ejemplo, cuál es el alcance de una determinada institución del derecho comunitario andino, y si sobre la base de la definición del alcance, que sea más amplio, más restringido, se va a resolver una controversia, por ejemplo, se me ocurre cuáles son los criterios para determinar el alcance y la protección de una marca notoriamente conocida, y para ello se requiere la interpretación del tribunal para que le pueda dar al árbitro estos criterios y sobre la base de estos criterios poder resolver la controversia, pues es muy evidente que al tener que aplicar este criterio tendría la obligación de hacer la consulta al tribunal andino. Pero reitero, si se trata de otros temas en los cuales especialmente estamos hablando de derechos disponibles, naturalmente no será necesario. Pero además, después de esta precisión, que fue muy importante para delimitar un poco el alcance de las obligaciones de los árbitros, porque hay un detalle que no debemos olvidar. ¿Qué sucedería si, sobre la base de la jurisprudencia del tribunal, si los tribunales arbitrales o los árbitros en derecho, aplicando la norma andina, no hacen la consulta prejudicial? Eventualmente, como ocurrió al inicio, podría plantearse una acción de incumplimiento contra el país. De tal manera que esto hace que el tribunal haya sido muy cuidadoso en delimitar con mucha claridad cuál es el alcance de la obligación que tienen los árbitros. Pero además, y con esto ya voy cerrando, debemos recordar que el 13 de marzo de este año, el nuevo colegiado del tribunal se decantó por la adopción finalmente del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado. Y a través de 4 sentencias que fueron dictadas el 13 de marzo, el tribunal señaló en primer lugar que esta doctrina del acto aclarado que fue desarrollada en Europa en 1963 es compatible con el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con el artículo 123 del Estatuto del Tribunal Andino. Vale decir que la obligación que tienen los jueces nacionales de hacer una consulta en todos los casos se va vaciando de contenido y va perdiendo, lógicamente, una finalidad clara cuando el tribunal, a lo largo de su jurisprudencia y a lo largo de los años, ha establecido decenas y hasta centenas de veces con mucha claridad cuál es el objeto, contenido y alcance de una determinada norma. Vale decir que si una norma andina ya ha sido interpretada por el tribunal a través de una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y este acto normativo ya ha sido debidamente aclarado, naturalmente los jueces nacionales en principio están liberados de la obligación de hacer la consulta prejudicial. Y como el tribunal, también a través de su jurisprudencia y también a través de un reglamento vinculado con la consulta de interpretaciones prejudiciales, ya ha reconocido que esta noción de juez nacional prevista en la norma andina, que es un concepto propio del derecho comunitario, y no debemos olvidar que una de las características del derecho comunitario es su autonomía, y quién es el intérprete de esta norma andina es el tribunal. De tal manera que el tribunal, como intérprete de un concepto jurídico previsto en la norma andina, y sobre la base del principio de autonomía, determinó que en el marco de este concepto de juez nacional también están incluidos los tribunales arbitrales y los árbitros, únicamente a los efectos de hacer la consulta prejudicial, y también las autoridades administrativas cuando cumplen una serie de requisitos. Esto quiere decir al final del día que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado también puede ser naturalmente aplicado por los tribunales arbitrales o por los árbitros en derecho cuando vayan a resolver su controversia. ¿Y esto qué significa? Esto significa que básicamente cuando hay una controversia que va a ser resuelta por un tribunal o un árbitro en derecho, en única instancia, y teniendo que aplicar la norma andina, los árbitros en primer lugar tendrán que hacerse la siguiente pregunta. Para resolver esta controversia, ¿tengo que establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo vinculado con el derecho comunitario? Si la respuesta es no, no tienen la necesidad de hacer la consulta. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, sobre este tema, a través del cual voy a crear, establecer o aplicar un criterio jurídico, ¿ya existe jurisprudencia del tribunal? ¿Ya existe un acto aclarado? Y si la respuesta es sí, si ya existe una interpretación prejudicial que ya ha tratado el tema con mucha claridad y que haya sido publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, pues bien, el árbitro en derecho
va a establecer con mucha claridad cuál es ese criterio interpretativo, dónde se encuentra, debería citar el criterio de manera completa para luego aplicar ese criterio a la resolución del caso concreto. Sin embargo de ello, los jueces y los árbitros, por supuesto, tienen la posibilidad de hacer la consulta prejudicial. Y pueden hacerlo cuando, pese a existir un criterio jurídico interpretativo en la forma de un acto aclarado, quieren solicitarle al tribunal que amplíe o modifique ese criterio jurídico interpretativo. Y aquí se abre una vía de comunicación muy interesante porque no debemos olvidar la naturaleza de mecanismo de cooperación que tiene esta institución de la interpretación prejudicial. De tal manera que si un árbitro considere que es necesario precisar, ampliar o inclusive modificar un criterio jurídico interpretativo que ya constituye un acto aclarado, por supuesto que lo puede hacer. Y esto ha quedado claramente establecido en estas 4 interpretaciones prejudiciales y en pronunciamientos posteriores que ha venido haciendo el tribunal. De tal manera que también podrían hacer la consulta buscando una precisión, modificación o ampliación de un criterio jurídico interpretativo. Por supuesto, cabe al tribunal hacer el análisis correspondiente y definir si es necesaria hacer esta precisión, modificación o ampliación. Es más, en el marco de una consulta de esta naturaleza, tanto las partes de los procesos internos que actúan en el arbitraje como el propio tribunal arbitral podría pedir que se celebre un informe oral a efectos de poder transmitirle al tribunal cuáles son estos criterios jurídicos que considera que deberían optimizar la interpretación realizada previamente. Vean que de esta manera no solamente hay mayor transparencia, sino que este mecanismo de colaboración se amplía para que juntos podamos seguir construyendo más y mejor integración a través de criterios jurídicos interpretativos. Y por último, los árbitros, al igual que los jueces nacionales, podrían hacer una consulta al tribunal pese a la existencia del acto aclarado cuando tengan preguntas que resulten insoslayables o que en abstracto sean importantes para resolver el caso concreto. Fíjense ustedes lo que nos contaba el magistrado Gómez. Todo este desarrollo jurisprudencial fue sobre la base de preguntas formuladas por las autoridades nacionales que han permitido que el tribunal tenga una interpretación prejudicial mucho más concreta y mucho más útil para el caso concreto. De tal manera que, si bien los árbitros pueden utilizar el acto aclarado, también tienen estas 2 posibilidades: solicitar la ampliación, la modificación o la precisión de un criterio anterior o formularle consultas al tribunal. A manera de resumen, podemos señalar lo siguiente: los árbitros en derecho que resuelven en única instancia aplicando el derecho comunitario han sido reconocidos como el tribunal, como jueces nacionales, a los efectos de hacer la consulta prejudicial. Evidentemente sí. En ese marco, ¿tienen la obligación de hacer la consulta prejudicial? Sí tienen esta obligación en la medida que sea necesario para resolver un caso, establecer, crear o aplicar un criterio jurídico interpretativo vinculado con la norma andina. Si lo es, tienen que hacerse la pregunta de si ya existe un acto aclarado que pueda resultar aplicable al caso concreto. Si ya existe, identificarlo con precisión, citarlo y a continuación resolver la controversia aplicando ese criterio que constituye un acto aclarado. A pesar de ello, los árbitros en derecho o las partes del proceso interno pueden solicitar que el tribunal precise, amplíe o modifique un criterio jurídico interpretativo o eventualmente que absuelva preguntas en abstracto para que esto oriente mejor la labor jurisdiccional que puedan hacer los tribunales arbitrales. Una vez más, quiero dejarles a ustedes esta idea fundamental. El mecanismo de interpretación prejudicial ha servido como uno de los elementos más importantes para consolidar el derecho comunitario, para resguardar los derechos de los particulares a nivel de los 4 países, y estoy absolutamente seguro que en ese escenario los tribunales arbitrales, los árbitros y el tribunal andino van a seguir colaborando a través de este mecanismo con todos los instrumentos que tienen a su disposición al final del día, para, como nos dice el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, coadyuvar a mejorar persistentemente el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por esa excelente exposición. Agradezco mucho el criterio que nos ha transmitido. En lo personal, le quiero compartir que no estoy de acuerdo con estas conclusiones. Sin embargo, creo que la exposición de estos argumentos son muy importantes tenerlos presentes al momento en que un tribunal arbitral decida respecto de estas materias.
En mi experiencia, nosotros hemos pronunciado laudos en los que hemos examinado normas del derecho comunitario andino, no hemos formulado esa consulta y no hemos conocido que se hayan planteado acciones de nulidad. Pero este es un tema que le vuelve mucho más vivo al derecho porque está sujeto a debate y espero que el Instituto Peruano de Arbitraje dé una oportunidad siguiente para seguir tratando y abundando en esta importantísima materia, más aún cuando los expositores, que son distinguidos magistrados del Tribunal de Justicia y respetados juristas en sus respectivos países, pueden aportarnos muchísimo en esta materia, como lo ha hecho el doctor Íñigo Salvador, el doctor Hugo Gómez y el doctor Gustavo García Brito con tanta precisión. Hay algunas preguntas que se han formulado a este panel y que me voy a permitir transmitirles para dar un espacio a la participación de las personas que están en este momento escuchando la intervención de ustedes. Bueno, el doctor Homero Salazar Chávez dice: excelente evento, saludos cordiales desde Cajamarca, Perú. Alejandro Perotti nos pregunta, en principio dice, ¿sería factible un recurso por omisión contra el CAMRE por no haber reglado, a pesar del paso del tiempo, la competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? A mí me parece que el dardo de la pregunta está dirigido contra el doctor Íñigo Salvador por la materia que ha abordado y nos gustaría conocer qué opinaría, sin desde luego comprometer su posición de magistrado del tribunal, qué opinaría sobre este planteamiento que nos hace el señor Alejandro Perotti. Gracias, Edgar. Gracias, Alejandro, por su pregunta tan profunda y conocedora de nuestro derecho comunitario. Yo me agarro de la primera parte de la pregunta. ¿En principio sería factible? Sí. En principio, sí. El artículo 37 del Tratado de Creación de la Comunidad, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece el recurso por omisión o inactividad justamente cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que es justamente el órgano al que se le encomienda reglamentar la competencia arbitral del Tribunal Andino, cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, el otro órgano que tenía que hacer la propuesta, o la Secretaría General, cuando estos órganos se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieran obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Nos encontramos frente a ese supuesto. Están obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, habida cuenta de que existe una disposición transitoria al tratado de creación del Tribunal Andino para que se reglamente la competencia arbitral del tribunal. Y entonces dice, en este supuesto, dichos órganos, es decir, el propio Consejo Andino, la Comisión de la Comunidad o la Secretaría, o las personas naturales o jurídicas en las condiciones del artículo 19 de este tratado, podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones. Entonces, que el propio Consejo Andino o la Comisión accionen por la vía del recurso por omisión contra ellos mismos es poco probable. Que la Secretaría General de la Comunidad Andina lo haga también es poco probable, aunque no imposible. Correspondería a los Estados miembros o las personas naturales o jurídicas plantear este recurso por omisión. Sin embargo, dice el segundo inciso, segundo párrafo, si dentro de los 30 días siguientes no se accediere a dicha solicitud,
el solicitante podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se pronuncie sobre el caso. Y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión del recurso, el tribunal emitirá la providencia correspondiente. Ahora bien, ¿en qué situación pondría una solicitud de un país miembro o de un tercero, de una persona privada, al tribunal andino cuando le pide que conozca un recurso por omisión respecto de un tema que le corresponde a él mismo sustanciar cuando efectivamente la competencia arbitral se haga efectiva? De modo que, a ver, en principio la respuesta es sí, y a lo mejor esa podría ser la vía por la cual al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se le permita, si no regular la jurisdicción arbitral, por lo menos sí instar de forma ya obligatoria a través de la resolución de un recurso por omisión, a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al Consejo Andino de Ministros y a la Comisión a realizar esta obligación, hacer efectiva esta obligación que el ordenamiento jurídico le impone. Eso desde el punto de vista puramente jurídico. Ahora bien, hay connotaciones políticas, diplomáticas, económicas, comerciales, que informan o que en todo caso influyen en las decisiones jurídicas de los órganos comunitarios. Y ese es un ámbito en que resulta un poco difícil adentrarse, puesto que tiene en cuenta la forma de pensar, la forma de actuar vis-a-vis el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de ciertos órganos del Consejo de la Comunidad Andina y de ciertos países de la Comunidad Andina. De modo que me limito a esta primera aproximación del tema desde el punto de vista estrictamente jurídico. En conclusión, sí, en principio procedería un recurso por omisión. Muchas gracias, doctor Íñigo. De su respuesta, parecería que uno puede concluir que en el mundo de lo jurídico hay un espacio de ficción parecido a un espacio de la novela, más o menos, y hay una realidad que uno no puede dejar de atender, todos esos aspectos extrajurídicos que condicionan lo jurídico. Dicho esto, hay una pregunta de un asistente anónimo que ha preferido su reserva de nombre, pero que plantea a cualquiera de los panelistas la siguiente inquietud. Si se pensaría implantar bajo la normatividad de la comunidad andina un tribunal arbitral o un centro de arbitraje con listado de árbitros compuesto por abogados de países miembros, o esta posibilidad no se ha discutido en el marco del trabajo que desarrolla el Tribunal Andino de Justicia. Si alguien quisiera, por favor, atender esta pregunta que nos plantea un asistente del evento. Edgar, si tú me permites, y sin tratar de acaparar las respuestas, sé que hay preguntas sobre otros temas, de modo que Sí. creo que es justamente el tema de la ponencia que he hecho esta mañana. Es decir, sí, el Tribunal Andino tiene esta competencia arbitral. Esta competencia arbitral no está debidamente regulada y tal como está planteada es una competencia arbitral sui generis que no se identifica con los modelos existentes de arbitraje, particularmente el arbitraje de inversiones. De modo que el tema de cómo hacer viable una competencia arbitral para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o para un centro de arbitraje adscrito o independiente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
es justamente lo que se deberá discutir. Incluye la habilitación del artículo 38 del Tratado de Creación del Tribunal Andino esta posibilidad de crear un centro arbitral. Aparentemente no, pero esa es una de las propuestas que el propio Tribunal Andino ha hecho y está explorando junto a los otros órganos del Sistema Andino de Integración. De modo que el tema es un tema en estudio y, repito, cualquier sugerencia concreta que de parte de los usuarios del sistema de solución de controversias llamado arbitraje, más todavía estando dentro de un evento académico del Instituto Peruano de Arbitraje, podamos recibir como magistrados del Tribunal Andino, esta será siempre bienvenida y probablemente de mucha utilidad. Muchas gracias, doctor Íñigo. Tengo una pregunta que entiendo va dirigida al doctor Hugo Gómez, un miembro del Instituto Peruano de Arbitraje. Nos plantea lo siguiente. Cuando el fondo de una controversia, como es el caso que usted expuso hace un momento, doctor, fue el incumplimiento de prestaciones de un contrato mercantil de franquicia y no un asunto de derecho marcario que está regulado por la decisión 487, la pregunta que se formulan ¿es competente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar la interpretación prejudicial y, más allá de eso, pronunciarse sobre cuestiones que están vinculadas con el proceso principal? ¿Cuál sería su apreciación, doctor Gómez, respecto de este planteamiento que nos hace? Bueno, si el tribunal emitió la interpretación prejudicial aludida, es porque es competente. Obvio. Si no fuera competente, no lo hubiera emitido. Entiendo que no está planteando una inquietud a partir de un caso ocurrido, sino potencialmente que pudiera darse. Es competente para realizar interpretación prejudicial y, más allá de eso, pronunciarse sobre cuestiones vinculadas a un proceso principal. En ese sentido, ¿cuál sería la respuesta, doctor? El tribunal explica el contenido y alcance de las normas andinas, no resuelve casos concretos, establece criterios jurídicos interpretativos, no valora medios probatorios. Si en un caso concreto hay resolución contractual o no hay resolución contractual, lo definirá la autoridad competente, Poder Judicial o Tribunal Arbitral. Aquí el tribunal preguntó por qué la infracción marcaria tiene todas esas connotaciones. Es un error pensar que la infracción marcaria es un asunto, por ejemplo, meramente administrativo. Por eso lo expliqué. La infracción marcaria puede ser vista en un proceso jurisdiccional. Y en el caso que les he mencionado, inclusive la infracción marcaria está vinculada con la existencia o no de la vigencia o no de un contrato. Así que la respuesta es evidente. El tribunal sí puede pronunciarse sobre todo eso. Ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Muchísimas gracias. El señor Octavio García Ramírez, entiendo es abogado, nos formula una consulta desde México. Dice: enhorabuena por el panel y atento consulta a su distinguida disposición. ¿Cuáles son los principales retos de la región andina en el marco interamericano, iberoamericano y latinoamericano del arbitraje comercial? ¿Cómo potenciamos el arbitraje en nuestros países? Muchas gracias, y esto es lo que pregunta Octavio García Ramírez. A mí me parece que esta es una pregunta que se sale un poco de los temas que hemos tratado el día de hoy, pero si alguno de los señores panelistas quisiera pronunciarse sobre cómo potenciar el arbitraje en nuestros países, pues está abierto el micrófono para que cualquiera de ustedes pudiera dar su punto de vista. Sin perjuicio de lo que puedan agregar los demás magistrados que me acompañan, asuntos de política legislativa de ese tipo evidentemente no recaen en la competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, más bien es de la Secretaría General de la Comunidad Andina y de los países. Pero lo que sí es cierto es que el tribunal ha prestado atención a la institución arbitral y de arbitraje. Como lo mencionó el magistrado García, se entendió de hace ya más de una década
que el término juez nacional comprende también a los tribunales arbitrales, a los tribunales de arbitramiento. Esa jurisprudencia se estableció en una sentencia en el año 2011. Estamos hablando de más de una década, estamos hablando de 12 años de vigencia, que ha sido respetada plenamente, por ejemplo, por los tribunales arbitrales en Colombia. Me extrañó más bien lo que usted mencionó hace un rato, que no hacían la consulta cuando debían hacerla. Ya eso es una situación diferente. Pero, por ejemplo, cuando se ha tenido la oportunidad de ver los temas de propiedad industrial o derecho de autor vinculados al tema del arbitraje, en efecto se le ha dado el sentido pertinente. Por ejemplo, quisiera aprovechar para mencionar un cambio jurisprudencial que operó hace unos años para que vean que en efecto respetar la autonomía privada cuando se trata de derechos disponibles. El tribunal, cuando aludió un poco a estos casos de telecomunicaciones, el magistrado García, había una anterior jurisprudencia que mencionaba que todos los conflictos derivados de los contratos de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones tenían que ser resueltas necesariamente por la autoridad administrativa competente, la autoridad de telecomunicaciones. Esa jurisprudencia fue modulada porque se señaló con un colegiado diferente, evidentemente, de que si estamos ante derechos disponibles, lo que las partes pueden renunciar, transar, evidentemente también pueden llevarlo al arbitraje. De manera que cuando estamos hablando de conflictos derivados de contratos de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, hay que separar los asuntos que son de derechos disponibles, como por ejemplo los montos que se van a pagar. Eso, por supuesto, que puede ir a la vía arbitral. En cambio, los asuntos regulatorios, los asuntos vinculados con la libre competencia, los asuntos vinculados con potestades administrativas, eso tiene que ir a la autoridad competente. Y también se mencionó que la autoridad competente puede ser la autoridad de telecomunicaciones en unos casos, la autoridad de competencia en otros casos, salvo que la legislación del país atribuya ambas competencias a una misma autoridad. Pero sí ha habido una preocupación importante de reconocer el espacio que tiene el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. El caso Guayasamín, por ejemplo, evidencia cómo es que era un tema netamente contractual, era un tema netamente de disposición de las partes, y es por eso que se hizo la precisión ahí de que si el tribunal arbitral no tiene que crear, establecer, aplicar un criterio jurídico interpretativo, no tiene que solicitar interpretación prejudicial al tribunal andino. Por lo tanto, si por ejemplo dos partes están litigando en un tribunal arbitral sobre el monto de las regalías que hay que pagar, y alguien considera que hay que pagar 100, el otro considera que hay que pagar 200, los medios probatorios tienen que ver simplemente con las facturas, los recibos, los correos electrónicos vinculados a eso, ahí no hay necesidad de solicitar interpretación prejudicial alguna. ¿Por qué? Porque es un asunto meramente contractual. Por eso es importante la orientación que dé el tribunal andino para efectos de, por ejemplo, complicar la vía arbitral. El arbitraje ha nacido para ser una vía rápida, una vía especializada. Y someter todos los arbitrajes a interpretación prejudicial pues distorsiona la naturaleza misma de los procesos arbitrales que deben ser rápidos. Por eso es que se ha establecido estas situaciones muy claramente para que se vea que solo cuando el tribunal arbitral va a crear, establecer un criterio jurídico interpretativo de la norma andina, tiene que solicitar interpretación prejudicial, salvo que aplique la doctrina interpretativa del acto aclarado. Muchísimas gracias. Doctor García, creo que esta es una pregunta para usted. Le voy a transmitir. El doctor Gerardo Nieto Quintero, al igual que quien le habla a este momento, encontró muy interesante el tema del acto aclarado. Usted hizo una explicación sobre este tema y el doctor Nieto Quintero pregunta si es que usted pudiera dar alguna explicación adicional o ampliatoria, dada la importancia y la trascendencia de esta temática. Le transmito entonces esta inquietud, doctor García. Muchas gracias, estimado Edgar, y saludo y gracias también por la pregunta o por la solicitud de ampliación. En principio hay que señalar lo siguiente, y lo había dicho en mi exposición, ¿cuál es la finalidad del mecanismo de interpretación prejudicial? Es asegurar que la norma andina sea interpretada y aplicada de manera uniforme en los 4 países miembros. Y es la labor que ha venido cumpliendo el Tribunal Andino desde hace mucho tiempo, desde el inicio de sus funciones. La primera interpretación llegó en 1987, el famoso caso Volvo,
y a partir de ahí el tribunal ha emitido a la fecha más de 6.300 interpretaciones perjudiciales. Esto quiere decir que en gran medida, a través de los años, el tribunal ha cumplido con esta misión de asegurar esta interpretación uniforme de la norma, porque frente a todas las consultas que nos llegaban de diferentes dispositivos normativos, el tribunal ha ido estableciendo con mucha precisión, como les decía, cuál es el objeto, cuál es el contenido y cuál es el alcance de cada una de las disposiciones del derecho comunitario andino que han sido materia de consulta. Y es evidente que a lo largo de los años han habido consultas reiterativas, porque nos han preguntado o nos han solicitado, perdón, la interpretación prejudicial de una misma norma en decenas o hasta centenas de veces. Y como es natural, precisamente para asegurar la seguridad jurídica, la respuesta del tribunal hacia la interpretación de una norma ha sido, en algunos casos, la misma, porque ha sido consecuente y coherente con el tiempo. Es evidente que en algunos temas se han ido modulando algunos conceptos, en fin, pero en la mayoría de los casos el tribunal ha mantenido una posición coherente sobre la interpretación de la norma. Y esto no podría ser de otra manera, porque más allá de que se hagan consultas en cada caso concreto, es evidente que si el tribunal le preguntan cuál es la interpretación de la norma A en un caso y el tribunal da su criterio, ese mismo criterio sobre la interpretación de la norma va a ser exactamente el mismo para los casos 2, 3, 4, 5, 6. Porque es la manera a través de la cual se garantiza esta interpretación coherente y uniforme de la norma. De tal manera que lo que ha sucedido en la comunidad andina a lo largo de los años es que como la norma, el estatuto establece que los jueces en todos los casos deben enviar consultas, se ha generado un escenario que no había sido previsto por el legislador andino. Y es que muchos casos se han visto paralizados en sede nacional. Al inicio de este año teníamos más de 700 consultas en trámite, y esto implica que las partes de los procesos internos ven retrasada la solución de su conflicto. Y el tribunal andino se ve con una carga procesal gigante y con los escasos recursos que tenemos no era posible dar cuenta rápida de las respuestas a las determinadas consultas. Y al final del día, en muchos casos, la respuesta que iba a dar al tribunal o el tribunal andino a los tribunales nacionales era exactamente la misma que ya había dado en casos anteriores. Frente a este escenario, el tribunal, haciendo una reflexión muy importante de lo que sucedió en Europa hace muchos años, en 1963, que ellos no esperaron que se genere este problema, sino fue, si mal no recuerdo, la tercera consulta perjudicial que llegó al Tribunal Europeo, que ellos ya dieron esta respuesta. Y el tribunal, y fue el Tribunal Europeo el que estableció esta doctrina del acto aclarado, que en realidad es muy sencilla, porque la doctrina del acto aclarado consiste en lo siguiente: si ya existe una norma que ha sido debidamente interpretada, de tal manera que el objeto, contenido y alcance de esta norma ya ha sido aclarado por el órgano competente, que es el tribunal comunitario, ya no tiene sentido, carece de objeto, que se vuelva a hacer una consulta sobre el mismo tema, porque se entiende que la respuesta va a ser exactamente la misma, porque se entiende que ya se ha cumplido la finalidad de este mecanismo de interpretación prejudicial. Porque la respuesta de los tribunales comunitarios a las consultas de los tribunales nacionales va a ser la misma para garantizar precisamente esta interpretación y aplicación coherente. De tal manera que en Europa muy tempranamente se estableció que si ya existe una interpretación, bueno, ahí tiene otras reglas, ¿no? Pero si ya el Tribunal Europeo había interpretado una norma comunitaria de tal manera que constituye un acto suficientemente aclarado, se habría vaciado de contenido la obligación que tienen los jueces nacionales. Entonces, el Tribunal Andino lo que hace es, en primer lugar, como les mencionaba, considera que esta doctrina, esta posibilidad, es compatible con la normativa comunitaria andina y que no debemos realizar una interpretación simplemente literal de la norma cuando habla en todos los casos, sino que debemos hacer una interpretación siempre sistemática y teleológica. Y la utilización de estos métodos funcionales, y sobre todo esta interpretación teleológica, no es una invención actual del tribunal. Si ustedes ven las primeras interpretaciones perjudiciales de fines de los años 80 o las primeras sentencias de acción de incumplimiento de mediados de los años 90, el tribunal, desde el inicio del ejercicio de sus competencias, identificó que los métodos de interpretación normativa que más se ajustaban al ejercicio de sus competencias como un tribunal comunitario son precisamente estos métodos funcionales de la ratio legis y el método teleológico. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Porque estamos en un proceso de integración.
y porque el tribunal hace parte de ese proceso de integración, y el rol del tribunal es que se vayan cumpliendo paulatinamente los objetivos y la finalidad del Acuerdo de Cartagena. Y en esa medida, el tribunal entiende que si la finalidad del mecanismo de interpretación prejudicial es asegurar esta interpretación uniforme, y esa finalidad ya se ha cumplido de sobremanera con toda la jurisprudencia del tribunal, es por eso que considera que en aquellos casos en los que ya existe una interpretación prejudicial, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, que esté a disposición de las partes y de los jueces, no es necesario hacer una nueva consulta. Y adicionalmente, para facilitar la implementación de este mecanismo, el tribunal está dando una serie de pasos destinados a facilitar no solo el entendimiento del mecanismo, sino de facilitar sobre todo su funcionamiento. Y en esa medida, si ustedes van a la página web del tribunal, van a encontrar una parte en la jurisprudencia de actos aclarados, donde nosotros tenemos en principio una serie de sentencias que ya se han venido adoptando, si mal no recuerdo son 12, que ya hemos venido adoptando hasta la fecha, en las que se ha establecido con mucha claridad cuáles son los criterios jurídicos e interpretativos que constituyen un acto aclarado en diferentes temas y materias, de tal manera que este va a ser el primer referente. Adicionalmente, en nuestra página web ustedes también encuentran en la parte de jurisprudencia una clasificación por acciones, incumplimiento, nulidad de interpretaciones, y también una clasificación temática, criterios sobre propiedad industrial, sobre comercio exterior, materia aduanera, en fin. Y ahí ustedes van a encontrar los criterios jurídicos e interpretativos que ya constituyen un acto aclarado, que han venido siendo establecidos por el tribunal en los últimos años, sobre todo los más nuevos, los novedosos, digamos, los de los últimos quizás 7, 8 años, que son los que constituyen un acto aclarado. Adicionalmente, ustedes van a encontrar un índice. En primer lugar, este índice ha sido elaborado de la decisión 486, que es la que más consultas prejudiciales ha generado. Ustedes van a poder ver en este índice, artículo por artículo de la 486, los temas vinculados a cada artículo y la interpretación prejudicial con indicación de página y párrafo, donde se encuentra el criterio que constituye un acto aclarado vinculado con ese tema, vinculado con esa norma. Y estos índices los estamos elaborando. Esperamos en próximas semanas que salga el índice de la decisión 351 de derechos de autor y otros de las otras normas que sirven para facilitar esta labor de identificación de la existencia de un acto aclarado y su debida aplicación. Y ya ha empezado a dar frutos, porque además el tribunal no solo ha emitido estas 12 primeras sentencias donde se establecen los actos aclarados, sino que recientemente hemos aprobado 40 providencias judiciales y estamos a puertas de esta semana de aprobar otras 86, con lo que la producción, como ustedes pueden apreciar, se está acelerando y se está magnificando, en las cuales decimos con mucha claridad, nos han consultado sobre esta norma, ya constituye un acto aclarado, el criterio del acto aclarado se encuentra en esta interpretación, en estas páginas, en estos párrafos, se adjunta el link donde pueden encontrar la publicación oficial y se resuelve rápidamente. De tal manera que emitir estas providencias más cortas, más sencillas, permite que el tribunal sea más ágil en su respuesta. Y esto ya está funcionando, claro. Fíjense que comenzó el 13 de marzo. Estamos finalizando mayo, llevamos poco más de 2 meses en este tema y ya vemos cómo se está facilitando un poco la resolución de estas causas. Y por último, el tribunal ha puesto también a disposición de los jueces nacionales un mecanismo de consulta directa. Tienen un correo electrónico a través del cual nos pueden enviar una consulta directa. Estamos capacitando a los jueces nacionales, lo propio haremos quizás con los árbitros, y de hecho invitamos a que este foro, el Instituto Peruano de Arbitraje, pueda ser también un escenario en el cual podamos hacer talleres con los diferentes árbitros que integran sus listas, para que si les llega un caso de estos puedan utilizar adecuadamente el mecanismo del acto aclarado y eventualmente puedan formular una consulta directa al tribunal. Que no sea una consulta prejudicial, sino un email simplemente en el cual nos señalen que tienen un caso en el que debe aplicarse tal artículo y si existe o no un acto aclarado. Y el tribunal muy rápidamente podrá responderle para dar mayor seguridad. De tal manera que si ustedes se fijan, este criterio jurídico interpretativo del acto aclarado cumple la finalidad del mecanismo de interpretación prejudicial, porque se está garantizando la interpretación y aplicación uniforme de la norma, permite mayor celeridad en la resolución de causas a nivel nacional, garantiza la seguridad jurídica porque son criterios que ya existen, por supuesto, permite al Tribunal Andino tener una respuesta mucho más célere y al final del día, en este proceso de implementación, estoy seguro que va a generar una vez más esta sinergia y cohesión entre los diferentes actores para que los ciudadanos andinos pues puedan ver resueltas sus causas en el menor tiempo.
muchísimas gracias, doctor Gustavo, por esta aclaración muy interesante que ha despertado pues el interés de nuestros asistentes a este panel. Quisiera ya por razones de tiempo pues dar por terminado este evento. Creo que todavía tenemos una pregunta que quizás podría ser respondida por cualquiera de ustedes. Nos indican que si un tribunal de arbitraje, por ejemplo, en el marco del CIADI, va a aplicar una norma relacionada con el derecho comunitario, la pregunta es si la expresión jueces nacionales del artículo 33 del Tratado de Creación se extendería a un tribunal CIADI. Esta pregunta nos formula el señor Alejandro Perotti y me permito transmitirle pues para ver si es que doctor García usted mismo lo aborda, ¿no? Gracias, Edgar. Sin perjuicio que mis colegas también puedan señalar al respecto. Bueno, mira, toda esta ampliación del alcance del concepto juez nacional se ha ido dando en la resolución de los casos concretos. Empezó con la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de Colombia, tribunales arbitrales, en fin. Yo, honestamente, en principio, al hablar de juez nacional y considerando que la norma andina debe aplicarse de manera uniforme en los 4 países miembros, de manera preliminar te diría que quizás tendría un criterio más restrictivo, pero en todo caso, si es que se llega a presentar una situación de esa naturaleza que sería supremamente interesante, en la que en un caso de arbitraje internacional de inversiones se esté discutiendo algún aspecto de la norma comunitaria andina y se pueda abrir un escenario de diálogo ya no solo entre autoridades nacionales y el tribunal comunitario, sino entre un tribunal internacional de arbitraje y el tribunal andino, si es que ese tribunal lo considera y puede hacer la consulta, será ese seguramente el escenario en el que vamos a tener que debatir y discutir sobre esta interesante propuesta, de tal manera que, te soy muy franco, no me atrevería en este momento a decirte sí o no. Parecería en principio que al hablar de juez nacional estamos en una situación muy clara, pero sin embargo me parece un escenario muy interesante, que si es que se lo plantea, ojalá, si no fuera de aquí a mucho tiempo en el futuro, ser parte del colegiado del tribunal que discute ese tema seguramente sería muy interesante. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor García. Creo que el punto de la discusión se centrará en establecer el alcance de la expresión juez nacional que emplea el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ahí tenemos una posición, diría yo, respetuosamente discrepante, y esperamos pues que en el Instituto Peruano de Arbitraje tengamos oportunidad de poder ampliar esta discusión para beneficio de todas las personas que tienen interés en este tema. Quisiera agradecer muy especialmente a los doctores Íñigo Salvador Crespo, al doctor Gustavo García Brito, al doctor Hugo Gómez Apac, por haber abierto un espacio en sus agendas para compartirnos sus reflexiones en este tema, roles del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en arbitraje sobre derecho de inversión. Felicito nuevamente la iniciativa académica y el trabajo desplegado por todo el equipo del Instituto Peruano de Arbitraje para poder llevar adelante este panel que tiene y tendrá mucha trascendencia. Buenos días con todos y muchísimas gracias por sus intervenciones. Muchísimas gracias a ustedes, Edgar, y queridos amigos del IPA. Un abrazo. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Y por el día de hoy haber compartido sus conocimientos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Hugo, doctor Íñigo, doctor Gustavo y especialmente al doctor Edgar por su apoyo y la moderación en el día de hoy. Un abrazo a todos. Aprovecho también para poder agradecer a los asistentes que se han conectado hasta este momento y que han participado activamente de esta conferencia IPA, y asimismo los invito a que puedan asistir a los próximos eventos que organizaremos. Reciban una especial invitación al 12º Congreso Regional de Arbitraje IPA que se llevará a cabo en la ciudad de Cusco y los días 1 y 2 de junio. Asimismo, se les invita a la conferencia virtual
edición número 32 del IPA Webinar, donde se llevará a cabo el tema la validez del convenio arbitral y la arbitrabilidad en materia internacional. Este evento se llevará a cabo el 15 de junio. Asimismo, una invitación especial a la 5ª Conferencia Internacional de Women in Arbitration IPA, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de agosto en la ciudad de Arequipa. Los esperamos. Hasta una próxima oportunidad.